¿Qué tal, amigos? Buenos días y bienvenidos a los desayunos de 24 horas, miércoles 15 de diciembre. Vamos a empezar de inmediato y quiero darle la bienvenida aquí en el estudio en Guayaquil al economista Alberto Acosta Burneo, analista económico que ya nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Buenos días. Bueno, el aumento del salario en $425 para el próximo año, ha dicho el presidente Lasso, responde a una decisión técnica y popular, pero no populista. ¿Usted concuerda con ese criterio, economista? Bueno, yo creo que hay que estar claros que es una excelente noticia para aquellos que tienen un empleo adecuado, que ganan el salario mínimo y que además van a poder conservar ese empleo. Es un desafío para todos aquellos que no ganan el salario básico, no están en el empleo formal. Hay que recordar que 7 de cada 10 ecuatorianos en la población económicamente activa no tienen un empleo adecuado, es decir, no están ganando tampoco el salario mínimo. Y también es un desafío para aquellas actividades intensivas de mano de obra en donde los empleos van a ser más difíciles de conservar con un salario cada vez más alto. En resumen, lo que tenemos que trabajar es en la productividad del trabajo. Hay que incrementar lo que rinde cada trabajador para que los incrementos salariales resulten en mejores ingresos y no en destrucción de empleos. ¿Pero fue o no una decisión técnica desde su punto de vista, o más bien partió desde el ámbito político considerando que había un ofrecimiento de campaña que cumplir, lo cual plantea también el hecho de que si este año se subieron $25 para el 2022, quizás ese trabajador esperará que para llegar a los $500 cada año sea ese el incremento de aquí a los años que queden de este gobierno? Es claro que es una decisión política, es una promesa de campaña, pero para evitar que una promesa política provoque daños en destrucción de empleos, es necesario trabajar en elevar lo que rinde cada trabajador. Este nuevo salario es un desafío para actividades intensivas en mano de obra, aquellas actividades en donde el rendimiento de cada trabajador es más bajo, la agricultura, para dar un ejemplo, actividades turísticas, sobre todo a nivel de pequeñas y microempresas. Todas estas actividades van a tener mayores desafíos para poder mantener salarios cada vez más altos cuando el rendimiento, lo que cada trabajador aporta a la producción, no se ha incrementado. Por eso es que es fundamental ir hacia un esquema no político de fijación de salarios, en donde se determinen los factores reales que justifican el salario, lo que rinde cada trabajador, lo que aporta a la producción. Eso se conoce como la productividad del trabajo. Ese debe ser el criterio para definir un salario y su incremento, para evitar que se hagan incrementos generalizados cuando no todos los sectores productivos tienen la misma capacidad de pagar salarios mucho más altos. Bueno, pero mayores salarios sin mayor productividad, entonces el resultado pudiera ser más bien desempleo. ¿Cuál va a ser o sería la vía sostenible entonces para aumentar esa productividad que ahora tras ese incremento se vuelve mucho más necesaria? Ahí tenemos que hacer al país mucho más atractivo para invertir, para producir. Eso implica, por un lado, por el lado legal, mejorar las condiciones para tener una seguridad jurídica, para que los inversionistas sepan que hay previsibilidad en las reglas. Por el lado económico, tenemos que mejorar, por ejemplo, el acceso de los productos ecuatorianos a los mercados internacionales, que no paguen recargos vía aranceles por falta de acuerdos comerciales. Tenemos que trabajar en una legislación laboral moderna. Tenemos que internacionalizar el mercado financiero para que el costo del financiamiento sea más barato. Es decir, volver al país un lugar atractivo para producir. Eso va a poder justificar también un mayor pago de salarios como resultado de una mejora en la productividad del trabajo. Lo que no podemos hacer es simplemente tomar decisiones políticas de seguir incrementando salarios sin fijarnos en el efecto que va a tener, sobre todo en aquellas actividades que tienen más problemas para competir. Pero, por ejemplo, partiendo de ese punto, economista, ¿no? Ecuador ya tenía uno de los salarios más altos de la región, ahora con eso de aquí pues aún mucho más. ¿Y ahí qué pasa? Que es un sector que preocupa los emprendimientos, los microempresarios, porque cuando hablamos de inversión sí, quizás estamos pensando en grande, ¿no? Incluso para que eso se convierta en mayor productividad y mayor fuente generadora de empleo. Pero, ¿y estos otros sectores que desde ya se van a ver afectados? Lamentablemente aquellos empleos que están en el margen, que son los menos productivos, porque recordemos que no nos pagan por trabajar, nos pagan por producir. Y si es que lo que producimos es insuficiente para justificar el salario que nos tienen que pagar este momento, $596 en la actualidad es lo que cuesta emplear a una persona al mes, con todas las contribuciones que tiene que hacer un empleador. Si es que lo que rinde ese trabajador no justifica esos $596, esos empleos desaparecen. ¿Y qué es lo que sucede? Sigue aumentando el mercado informal, que ese es el grueso del empleo en el Ecuador. 7 de cada 10 ecuatorianos están en el empleo informal y pueden seguir creciendo, sobre todo en estas actividades donde hay este límite para poder competir. Por ejemplo, la agroexportación es un sector que va a tener problemas de poder competir
cuando tiene que competir con productores de otros países en el mundo que son mucho más competitivos. Entonces, por eso es que es tan importante fijarnos en la productividad del trabajo y que los incrementos salariales no sean uniformes y tampoco se basen en criterios políticos, sino en criterios técnicos para evitar ese proceso de destrucción de empleos o de migración hacia un empleo informal. Usted ha mencionado el sector agroexportador, ha mencionado esos emprendimientos. ¿Qué otros sectores cree que se pueden ver realmente afectados si es que no se dan esas herramientas que usted ya mencionó también para generar mayor productividad acá en el país? Bueno, a nivel de sectores, todos aquellos que son mucho más intensivos en mano de obra y que a la vez son poco tecnificados, que usan pocas herramientas, poca tecnología. En esos casos, todas esas actividades muy manuales rinden poco y cuesta mucho hacer ese tipo de actividades y cada vez veremos cómo esas actividades van desapareciendo. En cambio, en actividades intensivas en tecnología, en capital, que tienen muchas máquinas, etcétera, un mayor incremento de salarios no representa ningún desafío, no tienen problemas. Entonces, el impacto al final del día no es generalizado. Otro impacto que hay que tomar en cuenta es la mayor dificultad que habrá para ciertas personas para encontrar un empleo en la actualidad. El caso especial es el de los jóvenes, que de por sí ya vienen con un problema complejo para conseguir empleos porque compiten con personas con experiencia, pero compiten por un mismo salario. El empleador prefiere contratar a alguien con experiencia para pagar el mismo valor que pagar a alguien sin experiencia. Entonces, todas esas personas van a tener una mayor dificultad para conseguir un empleo en este entorno. Por eso es que este incremento de salarios no puede ser una política aislada, tiene que venir de la mano de reformas a la legislación laboral, tener mejores prácticas internacionales, una legislación moderna y de políticas que devuelvan competitividad a la producción, porque al final del día la producción es lo que justifica el pago de mayores salarios en una economía. Y en ese sentido, ¿qué esperar, no? Porque justamente ayer en este espacio estuvo el ministro de Trabajo y decía que para el primer trimestre del 2022 se espera tener ya una propuesta de reforma laboral que previamente ya ha sido socializada con todos los sectores. El presidente Lasso también decía que así se lo iba a hacer. Ya tienen algún tiempo conversando y hemos visto que no llegan tampoco a un punto de acuerdo, ¿no? Ahí ya vendrá un desafío también para la Asamblea al momento de recibir ese documento, pero suena contradictorio ahora estar hablando quizás de ese perjuicio a jóvenes y a otros sectores que quizás van a ver una luz, depende cómo esté elaborado ese documento. ¿Qué debiera incluir esa reforma laboral entonces pensando en aquellos que se verán más afectados con este incremento salarial? Sí, el desafío definitivamente es político. Se necesita que el resto de la sociedad y sobre todo el estamento político se dé cuenta de que hay muchas personas excluidas del mercado laboral. La mayoría de ecuatorianos en la población económicamente activa, 7 de cada 10, están excluidos del mercado laboral formal. Hay que pensar en ellos, hay que legislar para ellos, porque actualmente la legislación está enfocada en una minoría que tiene un empleo, que es privilegiada y que tiene un empleo formal. Pero el grueso de ecuatorianos no lo tiene y necesitamos crear condiciones para que esas personas sí puedan acceder a un empleo. El desafío aquí es crear un mayor espacio y la nueva legislación que debe buscar, crear un mayor espacio para acuerdos entre empleadores y empleados. Entender que el mundo ha cambiado, que gracias a la tecnología y la pandemia aceleró este cambio. Ya el trabajo no necesariamente es presencial, podemos trabajar a distancia, con personas en distintas ciudades o en distintas partes del mundo. Tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades del empleo, un mundo en donde el concepto de la oficina va desapareciendo y hay el trabajo remoto. Y tenemos una legislación que lamentablemente fue hecha hace alrededor de 80 años, que no ha sido cambiada y que necesita adaptarse. Tomemos las mejores prácticas internacionales, demos más espacio para que lleguen a acuerdos empleadores y empleados, para que se ajusten a las nuevas necesidades, a las necesidades del mundo moderno. Ese es el gran desafío de una nueva legislación laboral que es urgente para poder incentivar la creación de empleos formales. Ahora, hemos hablado quizás de ese escenario complicado en caso de que no se tomen ciertas medidas ante el anuncio pues, de que se incrementa el salario básico unificado en $25 a partir del próximo año, lo que será $425. Pero, y el lado positivo, ¿no? El hecho quizás de cómo esto sirve como impulso también al consumo interno, a las ventas por mayor ingreso nominal, a generar un mayor poder adquisitivo, economista. Bueno, definitivamente siempre va a ser positivo que los salarios puedan seguir subiendo. Lo importante es que estén justificados en la productividad. El objetivo de la política pública es que ojalá algún día tengamos salarios a los niveles de Europa o de Estados Unidos, pero eso no se logra simplemente con voluntad política. El salario no es un valor arbitrario que se fija porque el presidente es buena gente. No sucede así.
se logra cuando esto se sustenta en factores económicos, cuando se sustenta en una producción más fuerte, en una productividad del trabajo mucho más elevada. Por eso es que la política, el objetivo tiene que ser seguir con salarios cada vez más altos, pero sustentados en realidades económicas, en mayor productividad del trabajo. Es la única manera sostenible. Caso contrario, cuando solamente nos quedamos con el factor político en la elevación de salarios, lo que hacemos es generar desempleo, sobre todo en aquellos sectores en el margen donde la productividad del trabajo es mucho más baja. Bueno, pero y ante eso, precisamente, justamente como yo le mencionaba ayer, en este espacio estuvo el ministro de Trabajo y él decía, ¿no?, que también esta decisión se toma por las cifras que arrojan la economía actualmente, porque en lo que va del gobierno decía han logrado disminuir ese déficit fiscal, se proyecta un crecimiento de la economía interesante, hay un mejor precio también del petróleo. Él decía, todos estos escenarios llevan pues a sentir positivismo y a proyectar que habrá por ende mayor inversión, mayor productividad y a eso le están apostando y por eso esta decisión que usted ha calificado pues tiene un tinte político. La realidad es que estamos en una recuperación, pero una recuperación leve. De hecho, la proyección del Banco Central para el próximo año fue reducida, se plantea un crecimiento de apenas 2,5%. No retornaremos a hacer lo que fuimos en 2019, sino probablemente en 2023. Entonces, el escenario de recuperación leve no da campo para este tipo de incrementos fuertes en salarios sin tener afectaciones en ciertos sectores productivos que son muy intensivos de mano de obra. Uno de esos, como digo, es la agricultura, donde se emplea una cantidad muy grande de personas y que lo que se va a producir es que más personas pasen a la informalidad. El empleo seguirá migrando y saliendo de la formalidad. Y el desafío es cómo seguir impulsando la productividad en esos sectores y seguir impulsando esta recuperación económica. Y eso se logra trabajando en las condiciones económicas que nos pueden hacer más atractivos para que haya más inversión, más producción, para que seamos mejores competidores. Esos son los temas de fondo en los que hay que trabajar y que una discusión de salarios no puede olvidar, porque al final del día deberíamos migrar hacia un esquema de fijación de salarios en base a una fórmula que tome en cuenta y que calcule la productividad del trabajo. Eso va a ser lo único que va a permitir de manera sostenible, técnica y sustentable fijar salarios y seguir incrementando salarios conforme la productividad mejora, pero no hacerlo de una manera política, sino de una manera técnica. Sin duda, el 2022 se plantea como un año de desafíos. Muchísimas gracias, economista Acosta, por habernos acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Muchísimas gracias, siempre es un gusto.